Hola Meli, muy buenas tardes. Y hace minutos nada más acaba de finalizar la reunión con los representantes de la mesa de enlace junto con los diputados de La Libertad Avanza. Tengo a mi lado al diputado Javier Milei, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Diputado, gracias por estar con nosotros en la pantalla de Diputados TV. ¿Podrías contarnos, hacernos un resumen, cuáles fueron los principales temas que se abordaron aquí con los representantes de la mesa de enlace? Bueno, vinieron a contarnos sobre la problemática que están enfrentando en el sector, donde claramente el incremento de las retenciones es un problema. Es más, las retenciones en sí mismas son un problema. Hay un problema también muy grave que tiene el sector, que tiene que ver con el tema del tipo de cambio, el desdoblamiento cambiario, porque ellos sus ingresos los perciben al tipo de cambio oficial y tienen que pagar sus insumos al tipo de cambio paralelo, lo cual, digamos, genera un problema económico enorme, sobre todo siendo que la brecha es del 100%. Tiene un problema de inestabilidad de las reglas jurídicas, porque justamente, es decir, ellos hacen la siembra y antes de cosechar, digamos, les cambian las reglas de juego. Es como que a vos pactás un trabajo, determinás qué ingresos vas a tener a fin de mes y una vez que vos ya estás trabajando te cambian y te bajan el ingreso a la mitad, lo cual es verdaderamente una situación tremendamente violenta la que sufre el sector y además está siendo fuertemente discriminado, no solo en lo económico por tener una presión fiscal en blanco de más del 60%, sino que además son víctimas de ataques recurrentemente por distintos personajes de la casta política. Por lo tanto, me parece que es una situación extremadamente delicada y obviamente también están afectados por la falta de crédito y por los efectos negativos de la inflación. Y bueno, entonces en ese contexto, digamos, nosotros hemos escuchado sus reclamos. También tienen los problemas del mercado laboral, tienen los problemas, digamos, del tema de los caminos y las distintas imposiciones que van teniendo para poder salir. Por lo tanto, verdaderamente es un milagro que el sector del campo pueda aún sobrevivir con este maltrato que recibe por parte de la política en términos de política fiscal y monetaria. Diputado Milei, ¿cómo le va? Melina Fleiderman lo saluda. Gracias por recibirnos un ratito. ¿Qué tal, Melina? Mucho gusto. ¿Qué tal? Diputado, a ver, desde su experiencia y desde su campo de conocimiento, ¿qué se necesita hoy por hoy para que un hombre de campo tenga reglas claras y esa actividad sea más rentable? Bueno, en principio puedes eliminar las retenciones y si hay algo, y te digo, hoy por hoy es mucho más importante también el efecto que genera el desdoblamiento cambiario. O sea, el tema del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. O sea, pensá que cobran al oficial y tienen que pagar al paralelo. Eso genera un daño enorme. O sea, es un daño, digamos, verdaderamente sideral. Así es que yo diría que en esas dos líneas, o sea, es lo que más le está destruyendo los beneficios al sector. Pero si no desaparecieran las retenciones fijas, por ejemplo, ¿podría ser una buena solución intermedia? No, ningún impuesto es bueno. Así es que, digamos, en realidad hay que trabajar para eliminar los impuestos. Aparte, digamos, si este gobierno tanto le gusta hablar del modelo del Export Lead Growth, o sea, el crecimiento liderado por las exportaciones, vos me querés decir cómo es que, digamos, que pretenden crecer en base a las exportaciones y castigan a los sectores exportadores. O sea, es un oxímoron, es una contradicción en sus términos. O sea, al margen de que yo considere que, digamos, o sea, es un mal modelo, o sea, y que no tiene desde el punto de vista de la teoría y la evidencia empírica del crecimiento económico está mal, pero ok, si decidieron abrazarlo, bueno, por lo menos que mantengan la coherencia. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? José Luis Esper pidió justamente esta mañana eliminar las retenciones a cero. El resto de la oposición es bastante más gradual. Dice que sería un agujero fiscal muy grande para el gobierno en el corto plazo y Juntos por el Cambio y los bloques federales plantean una gradualidad o hasta un traspaso a impuesto a las ganancias. Si mañana eliminamos las retenciones, ese bache fiscal que sería inmediato, ¿cómo se cubriría o no se cubriría y se podría ajustar? ¿Qué cálculo tiene hecho usted? No. Habría que bajar el gasto público. El problema es que, digamos, Juntos por el Cambio son iguales que el oficialismo y les encanta el gasto público.
Es decir, son espacios políticos donde ellos creen que pueden gastar los ingresos de la gente mejor que la propia gente. Entonces, en ese sentido, claramente hay que eliminar las retenciones, obviamente, y que bajen el gasto público. Es decir, si en realidad el problema no son los que producen, el problema son los parásitos. De lo que vio del presupuesto y pudo leer, ¿qué bajaría para compensar? Espera que se le cayó grande? el auricular, no te va a escuchar. Sí, de lo que vio del presupuesto, el presupuesto que finalmente no se aprobó, pero que es la pauta que tenía Martín Guzmán, y lo que se mermaría el ingreso sin las retenciones, ¿qué bajaría usted? Bueno, por ejemplo, eliminaría de cuajo la obra pública, que es un lugar donde roban los políticos y son cerca de 3 puntos del PBI. Por ejemplo, eliminaría de cuajo las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipio. ¿Sí? Son cerca de 5 puntos del PBI, donde es puro robo de la política. ¿Sí? Avanzaría sobre eliminar los subsidios al sector energético, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, y que en lugar de que el costo, digamos, lo que quede remanente en términos de suba de tarifa, lo enfrente el Estado con reducción de impuestos. O, por ejemplo, eliminar las empresas públicas, y se las pasaríamos directamente a los empleados. O sea, así nos genera más déficit. Y otra cosa también que habría que eliminar son las jubilaciones de privilegio, porque, digamos, las que quedan representan 0.7 del PBI, es decir, es un impacto similar al déficit de todas las empresas del sector público. Diputado José Di Mauro. Ahí tenés 12 puntos del PBI de ajuste. Ahí tenés 12 puntos de ajuste del PBI, ¿eh? Así que mirá si tienen... Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tienen que dejar de robar. Mucho de eso está en el acuerdo con el FMI, diputado, ¿eh? Mucho de lo que acaba de decir. ¿Cómo? Mucho de lo que acaba de decir está en el memorándum económico que envió Guzmán. Transferencias a provincias. No, eso es falso. Eso es falso, discúlpame. Lo que mandó Guzmán y acordó con el Fondo Monetario Internacional tiene varios problemas, y por eso, digamos, y la Libertad Avanza votamos en contra del presupuesto y votamos en contra de este artículo de financiamiento, digamos. Sí, por eso, digamos, que eso hay inconsistencias teóricas, hay inconsistencias empíricas, hay errores de diseño, y además es un entramado absolutamente inmoral. Por lo tanto, o sea, digo, no tiene nada en común. No sé, digamos, de dónde crees que puede tener algo en común. Y aparte, digamos, esta última, digamos, cuando votan el financiamiento, no solo que miente, porque al incrementar la deuda, sí, implica mayores impuestos futuros, sino que además hay una inconsistencia de índole técnica, porque el financiamiento que vos aprobás tiene como contrapartida justamente un presupuesto. Es decir, entonces, digamos que muchos no sepan qué es la partida doble, o que la ignoren, o que miren para otro lado, digamos, no quita que ese financiamiento tiene como contrapartida un presupuesto que estaba plagado de inconsistencias como las que acabo de mencionar. Por lo tanto, digo, de lo que yo digo no tiene nada en común. Es más, te voy a hacer un punto adicional de la aberración. Cuando vos haces una proyección, tiene que pasar, digamos, cuando vos dejás el modelo simulando, tiene que pasar por el cumplimiento de la condición de solvencia intertemporal, que es decir, que el gobierno pueda pagar. Y ¿sabés qué? Digamos, con la relación deuda-producto que tiene el gobierno, con el crecimiento que asumió Guzmán de 2% y con el superávit primario de 1%, Argentina solamente podría cumplir esa condición si la tasa de interés en dólares fuera el 3%. Hoy la tasa de Argentina es en la punta corta 31%. Si tomo el promedio es 24%. Y si tomo el promedio histórico oscila entre el 8 y el 10%. ¿Qué partes tengo en común? Nada tengo en común. Digamos, he criticado fuertemente todas las aberraciones. O sea, es más, desprecio fuertemente ese argumento cuando dicen la inflación es multicausal. Sí, las causas que terminan, digamos, por las cuales se emiten, por gasto público en esto, por gasto público en otro, por gasto público en otro. Es decir, por lo tanto, digo, no veo dónde, digamos, hay algo en común en eso. Ok. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, ¿eh? Cuando quiera lo invitamos aquí al piso. No, por favor, ha sido un verdadero gusto. Gracias.